Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de un estudio bíblico. Hoy vamos a ver el primer capítulo del libro de Santiago, de Jacobo. De Santiago, el que la Biblia refiere que era hermano en sangre, bueno, era hermano natural de nuestro Señor Jesucristo, de la familia de José y de María. Entonces nos menciona la Biblia que tanto Jacobo como Judas, los que tienen presencia con libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, eran hermanos del Señor. Y en el libro de Santiago precisamente, en el capítulo 1, viene una enseñanza muy clara, muy importante, para que los hijos de Dios entendamos el proceso de pruebas. Vienen más pasajes obviamente en la Biblia, en diferentes libros, diferentes apóstoles, referente a este tema. Pero en particular vamos a ver hoy a Santiago y en este capítulo. Cómo las pruebas son de un cristiano, lo que implican, y algo de ellas, ¿verdad? De que es importante para la vida de un creyente ser sometido a pruebas, ser pasado por pruebas de parte de Dios, no de tentaciones, eso lo hace el enemigo, eso lo hace nuestra propia naturaleza en la carne. O sea, nosotros somos atraídos y seducidos por el pecado que mora en nosotros. Pero por eso al tener ya a Cristo y nos hizo libres de la esclavitud del pecado, podemos defendernos con la ayuda de Él en nosotros, con su poder, su gracia, la manifestación de su Espíritu, teniendo una relación muy fuerte y unido a Él, que podemos vencer. Por eso en Cristo somos más que vencedores. Y teniendo la sabiduría de Dios, lo que el Espíritu Santo, lo que Dios mismo nos enseña cada día con su palabra, en su palabra, y nosotros con la gracia, el poder de Él, vencer nuestra carne, teniendo el conocimiento correcto de Dios, nos es más fácil vencer nuestra carne, nuestra naturaleza, y vencer todo tipo de tentación que nos puede hacer cometer pecado de muerte espiritual. Cometer pecado que nos deja solamente tristeza y pérdida, y que nos hace separarnos de Dios en momentos, porque no podemos estar unidos a Él en pecado. Y entonces toda esa enseñanza es muy clara y extensa en la Biblia, pero hoy tocaremos las pruebas tan necesarias para que nuestra fe en Dios, en nuestra esperanza en Él y todas las promesas que Él tiene para nosotros estando aquí como en la eternidad podamos alcanzarlas. Es bien importante las pruebas, porque las pruebas que obviamente Dios mismo permite y Dios mismo nos ayuda con ellas, crecemos en el Espíritu, crecemos en el conocimiento del mover de Dios, de lo que Dios está haciendo, transformando nuestra mente y nuestro corazón, de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo, como ese varón perfecto, a la medida del varón perfecto, que necesitamos nosotros avanzar y llegar para no estar cayendo en pecados, para no estar cayendo en debilidades que nos hacen detenernos, que nos hacen atrasarnos, que nos hacen no crecer y que nos hacen obviamente padecer consecuencias malas, ¿verdad? Y entonces es bien importante las pruebas. Ahora, hay mucha gente que le llama pruebas a cualquier cosa mala que le sucede, o cualquier cosa difícil que enfrenta, o cualquier cosa trágica que llega a su vida, o cualquier cosa fuera de su control. Mucha gente tanto dentro del cuerpo de Cristo como fuera del cuerpo de Cristo creen en Dios bajo la religión, pero no bajo el Espíritu. Es decir, toda la gente cree en Dios, pero no toda la gente camina de la mano de Dios, no toda la gente tiene realmente en su espíritu a Dios, y por eso interpretan las pruebas cada quien a su manera. Por ejemplo, hay gente que he escuchado, me han dicho, que atropellaron lamentablemente a un familiar, un automóvil, y lo mató, y dice, no, pues es que Dios le mandó esa prueba a su familia, para pues, que aguanten, ¿verdad? Y luego les pasa una enfermedad terminal, cáncer, y dicen que es una prueba que Dios les está mandando y se mueren. Y la familia cree que es una prueba que le mandaron. No, esas no son las pruebas.
Esas no son las pruebas, independientemente que en algunos casos, en la soberanía de Dios, Dios permita que alguien pase por una situación traumática o difícil o una enfermedad, ya sea que la hayamos provocado nosotros mismos o que el enemigo nos la haya implantado para algún propósito al final bueno que Dios tenga. Independientemente, porque hay mucha variabilidad y no extendernos tanto, lo que sí sabemos es que las pruebas que provienen de Dios para sus hijos son de bendición, son de grande bendición, aunque pasar por ellas sea muy difícil. En pocas palabras, las pruebas, lo vamos a ilustrar así, es como tener que subir una montaña y que no tengamos casi, entre comillas, las herramientas adecuadas y que no tengamos la experiencia total para escalar montañas, pero con la ayuda de Dios podemos obtener toda esa experiencia necesaria para no caernos y toda esa fuerza necesaria para llegar a la cima. Pero en el proceso va a ser fuerte. Pero en el proceso aprendemos a depender de Él y no de nuestras habilidades para subir la montaña. Y aprendemos a entender que es por Él que podemos lograrlo y es en Él y es con la ayuda de Él que lo podemos conseguir para que se nos quite lo soberbios y gloriosos que podemos nosotros conquistar el mundo solos y que podemos hacer lo que queramos solos porque tenemos gracia o dones naturales que ya Dios nos dio. No, a pesar de que podamos conseguir objetivos, éxitos en este mundo, pueden también ser causa de nuestra ruina espiritual para la eternidad y no irnos con Él. Entonces, las pruebas tienen el sentido de aprender a confiar en Él también, aprender a depender de Él también, pero también aprender a avanzar y avanzar en medio de dificultades y a través de ellas vamos, que Dios nos va dando crecimiento espiritual y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Vamos adquiriendo gracia mayor, vamos adquiriendo sabiduría mayor, vamos adquiriendo vencer debilidades que teníamos. Ya no caemos en el chisme, en la lujuria, en las mentiras, en el robo, en el adulterio, en la fornicación, en la masturbación. Ya no caemos en debilidades humanas que nos hacían estar separados de Dios, aunque creyéramos en Él, que nos hacían ofender al Espíritu Santo cuando decíamos tenerle, y que nos hacen vivir en santidad y que le permitimos a Dios nos vaya llevando en ese crecimiento para hacer esa iglesia sin mancha, sin arruga, con vestiduras blancas, para que el día que partamos de este mundo podamos tener la certeza desde aquí que nos iremos a la eternidad con Él al cielo y no llevarnos todas las fantasías, ilusiones que la religión más popular y las religiones cristianas falsas promueven lamentablemente, que promueven lamentablemente dando esperanzas nulas a la gente que ellos pueden en un momento dado hacer este tipo de logros, ¿verdad? Este tipo de ventajas, este tipo de bendiciones. Por lo tanto, entendemos que es una enorme bendición las pruebas que vive un cristiano. Y es una enorme necesidad y no es opcional. El que sea hijo de Jesucristo, el que sea hijo de Jehová de los ejércitos, el que sea hijo del Espíritu Santo, tiene que pasar por pruebas. No ver si quiere, no ver si puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. En Él podemos todo. Es por eso que en Juan 15 dice Cristo Jesús que solamente bien unidos a Él, que Él es la vid verdadera en esa ilustración, podemos nosotros dar fruto de vida eterna desde aquí. Frutos de justicia de Jesucristo desde aquí. Amar hasta nuestros enemigos. Mostrar el amor hacia cualquier persona sin hacer acepción de ellas. No juzgar a nadie. Cambiar nuestra naturaleza humana pecaminosa a una naturaleza humana en santidad, en justicia, en verdad, siendo personas confiables, siendo personas honorables,
sea personas que respetan a todos, buenos o malos, que bendicen a todos, buenos o malos, que no hacen diferencia de nadie, en hombre, mujer, hombre, raza, nada, y que compartimos con nuestra vida y con la palabra de Dios las verdades de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, la esperanza que solo en Dios y en Jesucristo existe para no irnos al infierno en la eternidad, porque todos somos pecadores, pero existe en Cristo la gran oportunidad de ser salvos por gracia, sin hacer nada, siendo bien malos. Él nos salva si nos arrepentimos ante Él, pero a partir de ahí empezamos una nueva vida, que empezamos a crecer y se necesitan esas pruebas. Pero para nosotros entender qué es prueba y qué es consecuencia por nuestro pecado y qué es consecuencia por nuestros errores naturales, decisiones equivocadas, falta de sabiduría, falta de tener un buen conocimiento de la palabra para saber cómo decidir correctamente en todas las áreas de nuestra vida, esas son circunstancias que pueden estar sucediendo. Pero teniendo una comunión y una unión muy íntima con Dios, Él nos revelará todas las cosas para que sepamos qué estamos, en qué proceso estamos y qué estamos avanzando y cuál es el propósito de ellos. Aún y así en la palabra ya está escrito mucho de lo que es necesario atravesar para crecer. Hoy veremos este tema, pero vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias el día de hoy porque nos regalas un día más de vida, nos bendices con dejarnos aún más tiempo en esta tierra para poder hablar de ti, de tu gloria, de tu palabra, de tu salvación, de tu gran esperanza, que en la eternidad contigo, si nos rendimos ante ti, si aprendemos a caminar contigo, si nos dejamos de creer en nuestras fuerzas y nuestros poderes y capacidades, para entonces sí poder poner por obra todo lo que nos has dado y en Cristo mucho más, y con la ayuda de Cristo en nosotros poder poner por obra los dones naturales, los dones de tu Espíritu para ayudar a la humanidad, para bendecir a todo el prójimo, pero sobre todo para glorificarte a ti, que tú seas reconocido, exaltado, bendecido, amado por toda la obra que haces con tu pueblo para beneficio de la humanidad. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver el tema de hoy en el capítulo 1 de Santiago, las pruebas del cristiano. Y vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 1 de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Importante detectar aquí en estos primeros versos. Primero, se identifica el apóstol de Cristo. ¿Quién está escribiendo esta carta? Es el Espíritu Santo a través de él, dejándonos información importante, dirigida espiritualmente a la iglesia en general, a las 12 tribus. Ahora ya hay un solo cuerpo entre los griegos y los judíos, como lo explica el apóstol Pablo. Ya no hay división, ya es un solo cuerpo en Cristo, de todo tipo de nacionalidades. Entonces, para todo el creyente, para todo el cristiano, dice que da un saludo aquí Santiago y se manifiesta, pero da una enseñanza donde pide de qué manera tenemos que tomar los cristianos las pruebas. Dice que tenemos que tener gozo. La alegría puede ser momentánea y un gozo es algo más profundo. Un gozo es uno de los frutos que nos concede Dios por el Espíritu Santo si tenemos una buena comunión con Él, si somos buenos estudiosos de la Biblia y buenos hacedores de la palabra. Entonces Dios nos bendice con ese crecimiento espiritual y nosotros entenderemos y viviremos en ese gozo de la salvación. Es algo que es muy profundo en nuestra alma, que nos da la satisfacción de sabernos hijos de Dios,
de entendernos quién estamos, quién nos cuida, quién nos adoptó, quién es nuestro Padre, dónde pasaremos la eternidad, por la relación personal que tenemos con Él cada día, más que solamente por la promesa que en la palabra viene y que es verdad. Pero un cristiano que no tiene una intimidad fuerte con Dios, que no camina con Él fielmente obedeciendo, que no le conoce en espíritu y en verdad, ni le pasa tiempo diario adorándole, teniendo devocionales diarios adorándole, cantándole, además de estudiar la Biblia, además de orar para estar platicando con su Padre, si no tiene esa relación con Él, no puede crecer, no puede conocer a Dios, porque Dios es espíritu. No puede entender la palabra porque es letra que mata. Necesita el espíritu para que lo espiritual de la palabra se le coloque en el espíritu de esa persona. Pero ese milagro solo lo puede hacer Dios. Ningún ministro de Dios lo puede hacer. Ningún profeta de Dios lo puede hacer. Ningún apóstol de Dios lo puede hacer. Solo Dios puede colocar su palabra espiritual en el espíritu de un hijo y no de cualquier ser humano. Solamente los que tengamos a Cristo en el corazón, en el espíritu, vivimos de esta manera, necesitados continuamente de esta provisión divina, de su presencia, de su amor, de su gracia, de su poder, de su sabiduría, de su presencia, todos los días, para poder estar fuertes en el espíritu y por consecuencia nuestra carne dominada por los principios bíblicos, para vivir en santidad y glorificar a Dios de esa manera, y no nada más con nuestras palabras y boca, sino con nuestros hechos, con nuestro testimonio de vida cristiana correcta, como lo establece la Biblia. Pero entonces que tiene que ser un sumo gozo, no un mínimo gozo, sino un gozo superior, un gozo bien fuerte, que es sentir su presencia, que es sentir que estamos en Él, que es sentir que somos cuidados que en Él, que es entender y creer lo que la palabra dice, que Él no nos va a mandar nada más de lo que no podamos aguantar y nos va a permitir lo que sí necesitamos pasar para crecer, para vencer, para avanzar. Eso es necesario, aunque sea fuerte, pero estamos en Él y nos apoyamos a Él para poder nosotros salir adelante. Entonces habla que es un sumo. Ahora, cuando nos hallamos en diversas pruebas, las pruebas pueden ser de diferentes tipos, no nomás es de una. Pero clave, aquí dijo, las pruebas de vuestra fe. Porque hay gente que toma prueba cualquier cosa mala que le sucede, cualquier cosa difícil que enfrenta, como les mencionaba. No, la prueba de vuestra fe es que las cosas malas que estás atravesando, usando la ayuda de Dios, usando la sabiduría de Dios, sales adelante de esas pruebas, apoyado en Él, confiando en Él, pero tú haciendo lo que te corresponde según el consejo de Él, y vas creciendo y vas venciendo. Eso te hace enamorarte más de Él, y eso te hace tener más confianza en Él, que no lo podemos ver, y eso te hace crecer en fe para todo lo que tengas que vivir, para todo lo que tengas que esperar que Él te promete, porque entonces los demás dirán, pues este sigue soñando, esperando en su Dios, como le decían a Moisés, y como le decían a Abraham, y como le decían a todos los grandes de la fe, los héroes, que no creían, se burlaban de ellos, hasta de nuestro Señor Jesucristo se burlaban ahí en la cruz, porque no creían de la fe que Él tenía en su Dios Padre. Entonces, así también van a dudar de nosotros, no van a creer en lo que nosotros compartamos, en lo que testifiquemos, pero nosotros en nuestro interior tenemos un gozo muy grande, porque nosotros sí sabemos de quién somos, sí sabemos en quién estamos, sí sabemos bien a quién servimos, y sí sabemos bien a dónde iremos al morir, con Él. Y por eso no nos da temor de morir, no nos da temor. Claro que nos da un poco de tristeza, y claro que nos da un poquito de ocupación y preocupación el que nos vayamos antes de tiempo por no obedecer a Dios, por no cuidar el templo de Dios, por muchas cosas que nuestra conciencia nos reprende, o que su palabra nos reprende, que no estamos haciendo bien.
y que queremos perfeccionar esas áreas, de ahí las pruebas, de ahí las disciplinas espirituales para ser más que vencedores. Muy bien. Entonces, es las pruebas de nuestra fe, porque por ejemplo, si a una persona viene y le destruyen, se enferma, lo atropellan, a lo mejor no tiene nada que ver con su fe, es simplemente un accidente. Entonces tenemos que entender, cuando estamos en Dios, cuando Dios está permitiendo una prueba, Él nos muestra también el proceso para librarla, Él nos ayuda con herramientas para vencer y nos da la revelación de lo que sucedió, para que nosotros crezcamos en ese conocimiento y eso nos une más a Él, eso nos brota más alabanza para Él, agradecimiento para Él, de ver que Él está con cada uno siendo Dios todopoderoso y gigantesco, tomándose el tiempo para estar conmigo, su Hijo, ayudándome a vencer mis debilidades, ayudándome a cambiar mis malos hábitos, ayudándome a muchas cosas para bendecir mi vida. Ese es un buen padre. Por eso hay un ejemplo e ilustración que Cristo da en los evangelios, que si los padres amando a sus hijos, les dan pan, les dan comida, dice, ¿cómo creen que Cristo, cómo creen que Dios no les dará aún mejores cosas? Siendo los padres malos por pecadores, que a veces hacemos injusticias con los hijos y a veces herimos a nuestros hijos. Dios no hace eso. Y lo que permiten pruebas es también de bendición porque ayuda para bien, para que nosotros dejemos de sufrir por el pecado, dejemos de sufrir por malas decisiones, por ser bebés, por ser niños, por no ser maduros en Cristo. Es importante. Pero nos dice también y nos revela Dios que ese tipo de pruebas produce otro fruto del Espíritu Santo de Cristo en nosotros, que es la paciencia. Todos tenemos un nivel de paciencia, todos. Pero en Cristo, si tenemos esa relación y esos procesos, Dios nos va a regalar más paciencia de Cristo en nosotros. Por eso nos vamos a ir pareciendo más a Él. Tendremos una paciencia, pero no nada más como éramos antes, o la paciencia natural que ya teníamos, sino que será mejor y mejor y mejor. Ejemplo, si antes alguien me ofendía y mi carne reaccionaba y me defendía, dejo de hacerlo, soy más paciente. Si alguien me presionaba por quererme cobrar algo de injusticia y yo me desesperaba, me frustraba y me encerraba en mi dolor, ahora no, ahora mantengo la paz de Cristo, mantengo la esperanza en Cristo que me ayudará en esa injusticia que quieren hacer, y a la gente que quiere lastimarme no tengo que agredirla, ni ofenderla, ni maltratarla, simplemente dejarlo en las manos de Dios, pero yo enfrentar ese proceso, que sea fuerte, que quieran quitarme un vehículo, una casa, encerrarme en cárcel y todo sea mentira, ya no estaré desesperado, ya no estaré tomando decisiones en medio del apasionamiento, de temor, ya no, seré tranquilo, sabio, paciente, esperando. Y todo ese proceso de agarrar paciencia es para todas las áreas de nuestra vida, en lo que nos venga en contra como en lo que nos venga a favor, para tomar decisiones correctas y sobre todo actitudes correctas, para no perder nuestra gracia de Dios, para no perder la paz de Dios que tenemos, y sobre todo para que, por ejemplo, muchas pruebas de Dios y el tiempo de la venida de Dios tarda, mantener esa paciencia cuidando la salvación, cuidando lo que Dios nos ha entregado. Hay que tener esa paciencia. Por eso dice aquí en el 4 que esa paciencia tenga la obra completa. Porque podemos estar en medio de la prueba, podemos ir avanzando en la prueba, superando un escaloncito más hacia donde nos lleva Dios para avanzar. Pero resulta que por una cosa o por otra me descuido, dejo la oración, dejo la lectura, dejo de congregarme, dejo de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y me empiezo a enfriar. La prueba no la voy a pasar, la prueba no voy a poder subir el escalón, me voy a quedar donde estoy, y si me descuido más voy a retroceder escalones a donde me llevaba Cristo. Cristo me lleva de la mano avanzando, pero si yo me descuido puedo retroceder o me puedo estacionar y me puedo darme cuenta que no voy avanzando más, que no he avanzado más. Y después
me puedo estar conformando equivocadamente con ese estilo de cristianismo que no bendice la obra que Dios está haciendo en mí, que no testifica del poder que Dios está obrando para bendecirme, porque yo no lo he permitido ya, al no tener una relación profunda con Él, que la he descuidado, al no tener una lectura diaria de la Biblia que limpia mi alma, transforma mi mente y me ayuda a crecer. Yo he descuidado las disciplinas, entonces la prueba que me envíen no la voy a pasar, porque no es con mis fuerzas que yo paso las pruebas, es unido a Cristo, es ser un espíritu con el Señor que yo paso las pruebas. Es en Él donde somos más que vencedores, es en Él donde nosotros aprendemos para confiar en Él y ya no en nosotros. Y es en Él donde sabemos que dependemos de Él para todo, y eso es una enorme bendición. Esa es una enorme bendición, porque entonces entenderemos que sin Él no somos nadie, sin Él no podremos hacer nada, pero en forma práctica y diaria, que nos hará esforzar nuestra carne a buscarlo, buscar su rostro, buscar su presencia, y ya no estar buscando las redes sociales, Netflix, la televisión, las diversiones mundanas, sino buscar. Obviamente tendremos vacaciones, obviamente tendremos que ver alguna vez la televisión, obviamente tendremos que ver alguna vez una película que sea edificante, pero todo será en un orden y no en un desorden sobre la carne, sino andaremos en el espíritu con propiedad. Entonces es importante. Ahora bien, en el versículo 5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta, pídesela a Dios. Dice, el cual Dios da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, dice, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra con el viento y que es llevada de una parte a otra, y pues no piense pues quien el tal haga de dudar, que recibirá alguna cosa del Señor. No recibirá nada del Señor el que no tenga fe, el que pida sin fe, el que no crea que le van a dar, no le darán. El que tenga fe, que sabe que hay un Dios vivo, poderoso, soberano, y que está invitando a sus hijos que lo busquen, y que está diciendo, pasa las pruebas, te quiero llevar a otro nivel de crecimiento espiritual, tengas mejor paz, tengas mayor santidad, tengas victoria sobre tus debilidades, tengas testimonio de fuego aun cuando te ataque el enemigo y te permanezcas firme y fuerte. Entonces, es por eso que Dios nos pasa por ese periodo, pero nos dice aquí el apóstol Santiago, una de las revelaciones que tiene Primera de Corintios 2 y Primera de Juan 2, que es importantísimo lo que dice también Juan 10, nuestro Señor Jesucristo, oír a Dios, escuchar a Dios. Entonces, no es como las religiones cristianas de mentiras dicen que solamente oyes a Dios leyendo la Biblia. Claro, leyendo la Biblia estás escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, pero también Dios nos habla a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y no con esto es para hacer una idea de que ya estamos como Moisés y nos está dictando las cosas. Hay quienes lo llegan a hacer así por los propósitos que Dios tiene. Pero todos sus hijos en nuestro espíritu oímos la voz de Dios cuando nosotros ponemos atención y en los propósitos que Dios tiene con cada uno. Pero aquí lo que hay que resaltar más que eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Es que nosotros de Dios podemos obtener toda la sabiduría. En el libro de Efesios capítulo 1 dice que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Y dice que el espíritu de revelación, hasta oraba Pablo por la iglesia, lo pedía para que Dios quiere que revelarnos con su espíritu su palabra y colocarla en nuestro espíritu. Entonces Dios quiere que seamos sabios y entendidos para que estemos velando de día y de noche y que pongamos por obra su palabra en nuestra vida y en nuestra manera de decidir. Entonces es importante entender que Dios no es un Dios de lejos o de religión y de imágenes y de creencias. Es un Dios vivo, es un Dios que habla y habla a sus hijos a través de Jesucristo. Entonces es importante entender que por eso no hay manera que justifique las iglesias que prohíben la Biblia, que nada más la pueden enseñar ellos, que nada más los líderes la pueden entender, que nada más ellos son cátedra.
es mentira. Dios le enseña, lo dice Hebreos, que Él colocaría y que sus hijos todos le conoceríamos a Él, el más pequeño al más grande. Él mismo nos enseñaría su palabra, como lo hace, como nos lo enseña 1 Juan 2, 1 Corintios 2, y como aquí nos lo dice, que se la pidamos, Él nos va a dar sabiduría y enseñanza. Entonces es importante que se pida con fe, que la fe también es un fruto de la relación con Dios, es un fruto del Espíritu Santo. Esa fe necesaria para seguir pasando las pruebas, para seguir creciendo en las pruebas y con ellas en la fe, y con una fe mejor y más pura, para que nada nos mueva del lugar que tenemos en Cristo, para que nada nos detenga, para que nada nos haga retroceder. Y en el verso 9 dice, el hermano que es de humilde condición, o sea, el que es pobre económicamente, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae, y parece la hermosura y su apariencia deja de ser. Así también el que se marchitará el rico en todas sus empresas. Primero Dios nos dice, el hecho de que tú seas pobre, tú estás gozoso sabiendo que eres hijo de Dios y que Dios te ama igual que a un rico. Dios no ama más a un rico que a un pobre, ni a un pobre más que a un rico. Igual los ama a los dos. Les dio capacidades diferentes a ambos, para propósitos diferentes a ambos, pero los dos tienen la misma dignidad y los dos tienen la misma gloria de Dios en ellos. Y los dos pueden glorificar a Dios en sus circunstancias. Y es maravilloso. Entonces podemos ver gente humilde condición económicamente, glorificando a Dios en sus casas, llevando a sus hijos para la gloria de Dios en enseñanza bíblica, siendo con principios bíblicos su manera de conducirse con sus vecinos, en sus trabajos, en sus escuelas, como una familia ejemplar, donde Cristo mora y reina en esa casa, en todos los miembros de esa familia. Y aunque no les falta pan a ningún justo, tienen suficiente para su comida, su almuerzo, su cena, para su hogar, su trabajo. No tendrán los lujos de los ricos, pero tienen suficiente para vivir bien, porque el bien y todo el bien proviene del Espíritu y de lo que esas pruebas conducen en ellos para vivir en la libertad del pecado, para vivir en victoria sobre debilidades del carácter y para glorificar a Cristo con nuestras vidas ya como cristianos maduros, vencedores. Entonces ellos se gozan que están en Cristo, se gozan que su herencia en la eternidad no son los 40 años que vivan, los 50, 60, 70 en esta tierra, es la eternidad de millones y millones y millones de años con Él en la gloria. Eso lo saben y les da más gusto que los ricos que se están yendo al infierno. Y no, los ricos de Cristo también tienen la misma dignidad, pero por eso les dicen, a ustedes tengo que estarlos humillando, porque se creen de repente mejores, porque se creen poderosos, porque les di capacidades mejores para ciertos propósitos de bendecir a todo el pueblo, de que lleven la economía para el pueblo, para mi obra, para esto y para aquello, pero también para ustedes, es herencia para ustedes, pero tienen funciones distintas por cómo está este mundo caído. Y los ricos hay que estarlos humillando, y a los pobres exaltando, porque en su pobreza buscan a Dios con todo el corazón. Y los ricos que van entendiendo, que van creciendo también, pero dice Dios en su humillación, porque tiene que estarlos humillando para que se salven. Si no se les pierden los ricos, empiezan a amar más el dinero. Pero bueno, entonces, continuando con el mismo capítulo, dice en el versículo 12, dice, bien, aventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. A Dios nadie lo mueve de su gloria, de su santidad, de su pureza. Nadie. Ningún espíritu, ningún poder, ningún diosito, nadie. Entonces dice, ni él tienta a nadie. Dios es luz, no es oscuridad. Dios es luz, Él no anda haciendo maldades, Él no anda tentando a nadie.
Dice, sino que cada uno es tentado, dice, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, deseos desordenados, es atraído y seducido. Entonces esos deseos desordenados, después de que conciben y dan luz el pecado siendo ya consumado, da la luz a la muerte espiritual. Entonces nos aclara algo más Santiago sobre las pruebas, por qué son tan importantes. Dice que en nuestra naturaleza humana, que es caída y que es pecaminosa, ya en Cristo somos libres, pero no dejamos todavía este traje de carne. Vamos a seguir siendo tentados por el robo, por la mentira, por la avaricia, por el sexo, por la lujuria, y tenemos que ser más que vencedores en todo lo que seamos débiles o hayamos sido débiles o sigamos siendo débiles, y por eso las pruebas para crecer y crecer. Pero ahí en esas pruebas voy a ser tentado por ejemplo, si yo era tentado a robar en medio de una crisis económica antes de Cristo, pues ahora van a venir pruebas donde me pasen en situaciones de estrechez económica, de presión de deudas, de situación de necesidad, pero yo tengo que permanecerme fiel a la palabra de Dios, esperar en Él, buscarle a Él y tomar yo decisiones conforme a la Biblia para vencer esa prueba. Esa es una prueba. Pero si yo soy tentado a robar, a pedir prestado para nunca pagar, o sea, a pésimo testimonio cristiano, andar pidiendo prestado y no pagar, y andar así, sabiendo que de antemano cuál es mi intención, simplemente para salir del momento del apuro, entonces no estoy avanzando, no he crecido y sigo quedándome en el mismo lugar. Y me va a llegar otra prueba igual y me sigo quedando ahí, sigo robando. ¿Por qué? Porque pido y nunca pago. Sigo, no sé, deshaciéndome de cosas que tengo ahí en casa a mitad de precio, a un cuarto de precio, pero no dejo de provocar las cosas que me generan esa circunstancia. No avanzo. Y no tomo las decisiones correctas y adecuadas para que Dios me dé la victoria y obtener paciencia en el proceso, pero también entender que ya no sería débil porque dependo de Él y me ayudó, y porque sé que ahora en Él puedo vencer ese tipo de circunstancias y ya no tener temor, sino tener alegría y gozo de que Él me hizo más que vencedor en esa área que nunca podía vencer antes. Así en cada debilidad de mi vida. Entonces, es entendible que no es que Dios nos tiente, pero nunca lo hace, y no es que el tentador venga, que sí lo hace y nos tienta, pero entendamos que Él nos tienta, porque aquí lo revela la palabra, porque en nuestra naturaleza hay cosas que nos pueden hacer caer, hay cosas que nos pueden seducir, que nos llaman la atención, al grado que podemos consumar el pecado y caer en muerte espiritual y separarnos de Dios. Por eso Dios quiere hacernos más que vencedores, quiere que pasemos esas pruebas y que crezcamos para nunca más apartarnos de Él por causa de pecado. Entonces, de ahí la importancia de que cuando estemos en pruebas de fe, en diversas pruebas, buscar más a Dios, buscar más su consejo en su palabra, estar más unidos a Él, en lugar de buscar nuestras fuerzas, nuestras decisiones, nuestras respuestas, nuestras soluciones sin Él, en nuestra desesperación equivocada, sino que tengamos que tener esa paz y esa paciencia llenos de Él en medio del fuego de la prueba. Y eso es lo que Dios espera, quiere que nosotros entendamos de sus pruebas y avancemos. Y luego nos dice el verso 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación ni variedad. Dice, Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos explica Santiago lo que ahorita les comentaba. Solamente en Él está la victoria. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo todo lo podemos. Si no, no. Y eso de poder todo es para bendición, cosas que Dios quiere que hagamos. Pero dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. O sea, no voy a poder solo. No voy a poder con mis fuerzas. Ejemplo, si yo estoy pasando una prueba difícil,
no sé, en una relación personal de cualquier tipo, con problemas muy fuertes y me doy cuenta que está entrando en una área donde regularmente cuando caigo en ese tipo de problemas interpersonales o con algún ser querido, regularmente reacciono mal, actúo mal, me desespero, puedo sacar hasta palabras equivocadas y hiero, o puedo hacer juicio en mi corazón equivocado y me aparto de ellos, puedo desesperarme, dejo de leer la Biblia, no oro, me molesto, o sea, soy débil, muy débil en esa área que hasta me separa de Dios en lugar de unirme más a Él. Entonces en la prueba yo tengo que buscarlo a Él más, cuando veo que no tengo esperanza de cómo librar esa circunstancia que estoy viviendo. Tengo que buscarlo más, pero no religiosamente, espiritualmente, encontrarlo, adorarlo y abrazarlo y abrazar su sabiduría para ser guiado y aconsejado para sacar adelante ese momento malo, ese momento difícil de prueba. Y empezar a recibir la enseñanza de Él, la guianza de Él, la gracia de Él, para pasar eso. Y cada vez que en mi vida se vuelva a presentar algo así, yo ya actúe como Cristo actuaría aquí en la tierra, en esas circunstancias con su familia, con las demás personas, en un problema parecido. Entonces ya le damos gloria a Dios con nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decidir, y somos de bendición a otros y somos bendecidos por Dios, pero exaltamos el nombre de Dios en nuestra vida actuando así. Somos ya cristianos maduros, más santos, sin mancha y sin arruga. Entonces entender que todo viene de Él, dependemos de Él y que sin Él no vamos a poder avanzar ninguna prueba. Y si logramos algo, es la gloria de Él, es la ayuda de Él y no nuestras capacidades poderosas. Y no nuestro creernos mejores que otros hermanos, ¿verdad? Creernos más santos que otros hermanos. Terrible error. Porque la palabra dice que el que sea mayor cargue al menor. Que el que sea mayor sostenga las debilidades de los más débiles. No criticándolos, no juzgándolos, no menospreciándolos, amándolos como Cristo ama y sosteniéndolos. Y por eso tenemos que crecer en nuestra naturaleza cristiana, estando en Cristo. Tenemos que crecer. Entonces, su palabra es tan importante en todos estos procesos. Con esa palabra nos hizo nacer del Espíritu. Nos hizo entender nuestra condición para poder arrepentirnos y salvarnos al aceptar a Cristo y al confiar solo en Cristo para poder ser salvos. Pero también con esa palabra nos sigue limpiando y santificando cada día. Y también con esa palabra nos va a guiar para vencer las pruebas. Dice el verso 19, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense, llama la atención mucho para aquellos que creen que la salvación no se pierde. Primero nos estaba diciendo él que es importante pasar las pruebas para avanzar. Aquí nos dice que puede salvar nuestras almas, esa palabra implantada. ¿Que acaso no éramos salvos? Sí, pero nos salvamos gratis, sí, pero tenemos que conservar esa salvación toda la peregrinación. ¿Por qué? ¿No tiene poder la salvación de Cristo? Sí, ya nos salvó, pero yo decido si la desecho. Es como si Dios me da la llave del cielo, por ser una ilustración, y me dice, ten, mira, lo que hizo mi Hijo Jesucristo en la cruz por ti, pagó tu deuda. Pero déjame te explico algo, me dice Dios a mí, que me lo explica la Biblia y los evangelios y las cartas de los apóstoles, me dice, solo, Cristo mismo en sus evangelios me dice, nada más que tú solo en esta tierra caída, llena de filosofías humanas, de pensamiento hasta de mí equivocadas, religiones cristianas de siglos de mí equivocadas, falsas enseñanzas, maestros y doctrinas equivocadas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, y el diablo me está haciendo milagros y maravillas para confundir a la gente que los engaña. Con tanto eso, con la carne y el pecado en aumento y en aumento que contamina a todo el mundo, estás en un riesgo de volverte pecador otra vez. Ya te hice libre, ya Cristo hizo la obra por ti. Entonces nos explica Dios y nos dice, ten la llave de la salvación,
Nada más que la tienes que conservar hasta que te mueras, esa llave. Porque cuando te mueres, con esa entras en la puerta del cielo. La puerta es Cristo, pero con esa vas a entrar. Estamos ilustrando. Vas a entrar al cielo con esa llave. No la pierdas. Yo te la di gratis. Nomás por el amor de Cristo a ti, el amor de Cristo a mí. Murió en aquella cruz obedeciéndome por amor a ustedes. Pues gracias a Cristo Jesús mi Hijo, ten la llave. No la pierdas, no la pierdas. Y resulta que creen que es por obras la salvación. No, la salvación es por fe. Él me está diciendo que conserve mi salvación, esa llave, que es la presencia del Espíritu Santo en mí, que es la presencia de Jesucristo y mi relación con Él en mí, que es mi crecimiento espiritual a través de estas pruebas y de todo el proceso en el cristiano, en Cristo, en Dios, para crecer y crecer en santidad, en justicia, en verdad, sin mancha y sin arruga. Entonces, no es que yo tenga que ganarme la salvación, ya me la dieron gratis. Es que yo tengo que cuidar la llave, tengo que cuidar su espíritu, su presencia, mi relación con Él, mi crecimiento en su santidad, en limpieza, en justicia. Eso depende de mí. Entonces, aunque Él esté conmigo, yo puedo estar desobedeciendo y Él va por mí. Yo puedo seguir desobedeciendo y Él va por mí. Yo puedo caerme, va y me levanta. Pero todo tiene un tiempo. Tenemos que no creer, no, Él siempre me va a levantar. No, Él siempre me va a perdonar. No, Él siempre me va a esperar. No, todo hay un tiempo. Llega un momento en que nos vomita. Llega un momento que nos desecha. Llega un momento que ya no nos va a buscar. Y es ahí peor, porque nosotros si no le buscamos con Él, sin Él menos le vamos a buscar. Y entonces la eternidad será en el infierno, un tormento eterno, terrible. Por eso la importancia de no descuidarnos, la importancia de valorar lo que Dios está haciendo a la medida necesaria para no descuidarnos. Y entender aquí que esa palabra es tan importante obedecerla, es importante conocerla, es crecer en ese conocimiento, crecer en esa salvación. Entonces, dice aquí que la cual nos puede salvar, pero no es porque no seamos salvos, ya somos salvos, pero esa llave y esa salvación yo la puedo dejar en el parque, allá en la playa en Cancún, en el hotel, ahí la guardo en la caja fuerte la salvación y me voy a la playa a ver todo lo que no deben de ver mis ojos, a desear todo lo que mi carne quiere desear ahí viendo de turistas. O puedo llegar, que al cabo estoy bien lejos de mi ciudad, estoy de vacaciones, ir a la tiendita y comprar alcohol y darme una noche loca, al cabo es una sola vez. O sea, y darme una vuelta a la plaza del pecado. Eso es no entender el sacrificio de Cristo, eso es no valorar la salvación tan grande, eso es no ser maduro en Cristo, no ser totalmente libre en algunas cosas en Cristo. Y que eso amerita arrepentimiento y amerita buscar a Dios más fuerte. Y las disciplinas espirituales para vencer toda tentación. Sigo siendo derribado por tentaciones. Sigo teniendo reservas en mí de cosas pecaminosas que quisiera experimentar de nuevo, aún conociendo de esto y sus consecuencias. Y aún valorando el sacrificio de la cruz de Cristo, pero pisoteando la sangre otra vez. Y eso es terrible porque puedo ser desechado, puedes tú ser desechado. Entonces hay tantas cosas tan importantes que hay que valorar y entender. Y que no nomás tomar un cristianismo muy a la ligera. Y es por eso que el día de hoy estamos viendo este primer capítulo que terminamos con ese versículo. Que la salvación es tan importante y es algo que Dios valora tanto, es algo que Él al descender y hacerse hombre y morir en la cruz por nosotros, demostró todo su amor y demostró todo. Ahora, si tú te preguntas, ¿por qué Él murió en una cruz? ¿Por qué morí tan cruel y tan feo? ¿Por qué Dios no escogió otra forma más sencilla? Pues no sé, una bala, una espada y vámonos. No, una guillotina. No. Porque Dios quería también que entendiéramos que todo el sufrimiento que Cristo es lo que nosotros le debíamos. Todo el sufrimiento que le hemos causado a Dios de ver cómo pecamos y cómo nos aborrecemos unos a otros y cómo maldecimos unos a otros y cómo envidiamos unos a otros, cómo tenemos lujuria unos de otros,
¿Cómo cometemos sexo con personas que no nos corresponden, que no son nuestras, que no estamos casados, que no son nuestras esposas o los esposos en el caso de ellas? Tanta locura que ofendemos a Dios, que vamos en contra hasta de naturaleza. Entonces quería Dios que viera lo que cuesta la salvación, ese dolor tan fuerte de Cristo en la cruz, terrible, terrible la crucifixión de Cristo, para que cuando ya nosotros seamos salvos, no pensemos que nos salvaron para andar de pecadores. No pensemos que nos salvaron para seguir de pachanga, al cabo ya murió por mí. No, que seamos cristianos tibios. No, el domingo vamos a misa y sacramentos o al cultito y cantamos alabanzas y seguir viviendo la vida loca, o medio vida loca, o un cuarto de loca, o simplemente lejos de Dios, orando 20 minutos al día nomás. No, es una relación íntima y profunda para poder conservar esa llave de la salvación hasta el fin, su presencia, y entrar al cielo sin mancha y sin arruga. Entonces no es que tengamos que hacer obras para salvarnos, sino es que si estamos siendo salvos, estamos permaneciendo en las obras de Cristo. No para salvarnos, sino nomás testifica y nos da confianza de que estamos bien, vamos bien, estamos de su mano, estamos cumpliendo su palabra y estamos siendo edificados por Él y edificando a otros en Él. Y testimonio de que estamos en su presencia, tomados de su mano para cuando tengamos que irnos de aquí, con la certeza a dónde iremos. Y eso es un enorme gozo, que en cualquier prueba puedes pasarla y tenerla. Y por ejemplo, si tú tienes un cáncer, o alguien tiene un cáncer, y le dice el oncólogo que se lo van a extirpar, que van a pasar una cirugía de 8 horas, que en la recuperación le va a doler como 2-3 semanas la herida, que X, Y y Z le van a quitar parte del cuerpo. Sí, quítenmelo porque quiero vivir, quítenmelo. Aunque me duela un mes, quítenmelo. Y pasan por eso y le quitan el cáncer y sufre el mes y sufre todo el proceso y después está contenta porque ya no tiene cáncer y ya quedó remisión, ya no hay problema, pues va a estar muy contenta. Muy bien. Nosotros tenemos que entender que estamos nosotros en ese proceso, que nos están quitando un cáncer de nuestro espíritu, de nuestra alma, un cáncer de nuestra carne, en el sentido pecaminoso, en el sentido de debilidades, donde pecamos, para que no nos mate y nos lleve al infierno, para que tengamos vida en abundancia. Entonces, con las cirugías que Dios, por llamarle así, está haciendo a través de estos procesos, nosotros vemos cómo con su poder vencemos, vemos cómo ya somos limpiados de cosas que antes caíamos en pecado, y eso nos hace ser más maduros, más santos y más sin mancha. Eso nos da más confianza, alegría, gozo de en quién hemos confiado, en quién estamos y quién nos está ayudando y a quién le servimos. Entonces ese gozo no se quitará nunca, estemos en el proceso que estemos. Hasta aquí llegamos. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima.